El tema de esta noche, amén. Halloween, obra de las tinieblas. Abra su corazón, amén. Porque aunque sea una presunta lectura, yo sé que Dios ha dispuesto esto en esta hora, amén. Dice lo siguiente: hoy tanto miles de adultos como de niños estarán vitoreando la conmemoración de Halloween, una obra de las tinieblas. Pero la verdad es que todos ellos están muy lejos de estar al corriente del ser real y verdadero que se esconde detrás de esta fiesta. Ellos ven este día como una fecha de esparcimiento para los chiquillos, para fiestas de bailes y disfraces para adultos y niños. Y lo lamentable es que desgraciadamente esta conmemoración diabólica involucra un gran número de personas del pueblo de Dios. Iglesia, cuando cristianos participan de las obras de las tinieblas, están mostrando su ignorancia y su tremenda amistad con el mundo. Eso es fuerte. Quiero que abra su Biblia, los que traen Biblia, aleluya, en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Santiago 4, verso 4 dice: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la verdad del asunto es que Halloween es una conmemoración diabólica, es una obra de las tinieblas. Efesios 5, verso 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Así que no es un día tranquilo como se piensa, hermano. No es un día para los chicos tampoco. No es un día de recreación sin malicia ninguna o alguna. Es un día de secuestro de niños. Un día donde se dan ritos de hechicería, de magia negra, de ocultismo, de consagración de satanistas, de oración y ayuno contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Efesios 6, capítulo 5, verso 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, dice la palabra, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Verso 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Verso 14: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que el punto número 1 dice: ¿cuál es la raíz de la conmemoración? Dice: Halloween encuentra sus raíces en el festejo céltico de Samhain, deidad de la muerte y del espíritu maligno. Mucho antes de Cristo, aproximadamente por lo menos 2000 años, druidas en Inglaterra, Irlanda, Escocia, Francia, Alemania y otros países célticos observaban el fin del verano haciendo sacrificios a Samhain. Los escoceses discurrían el 1 de noviembre como el día de la expiración, porque las hojuelas de las arboledas iniciaban a desprenderse, iniciaba a nublarse más pronto y el tiempo iniciaba a templar. Dice que su fe era que el dios del sol, Muk-Oya, empezaba a quedarse sin poderío y Samhain, dios de la muerte, empezaba a dominarlo. La efigie de ese dios de los gentiles era la de un esqueleto soportando una guadaña en su mano, que después llegó a ser popularmente conocido como la muerte.
Asimismo, ellos pensaban que el 31 de octubre, Samhain reclamaba los espíritus de todos aquellos que había perecido en el año anterior a la fecha. De acuerdo con sus creencias, estos espíritus habían sido circunscritos a morar en cuerpos del ganado a lo largo de todo el año, a modo de sanción por todas las acciones malditas que habían hecho. En aquel tiempo, en la noche del 31 de octubre, ellos tenían consentimiento para volver a los hogares que habían habitado en vida para reunirse con los vivos. En esa fecha se conmemoraba el banquete de Samhain. En esta festividad, sacerdotes, druidas ordenaban a la gente levantar alabanzas malignas, tiempo en el cual toda clase de animales como caballos, gatos, ovejas negras, bueyes, humanos y otros tributos se recaudaban, se colocaban en cámaras de rama y se les chamuscaba hasta quedarse muertos. Esto era acostumbrado para apaciguar los ánimos de Samhain y evitar que sus almas le causaran algún daño. Punto número 2 dice que cómo eran esos tributos que se hacían, cómo eran los tributos. Dice que los druidas y el pueblo marchaban de hogar en hogar, requiriendo novillos, corderos negros y hasta personas. Los infelices que procuraban el tributo, se les daba palabra de su futura bonanza, y los que no proporcionaban nada se les acosaba y denigraba. Ellos igualmente profesaban que lo más probable era que todos los espíritus vagabundos habrían de tener necesidad. Así que si usted le colocaba en la parte exterior un dulce, estas almas no le injuriarían. Así es como surge esta costumbre de la golosina o truco, trick or treat. Golosina o truco es esencialmente una renovación de las prácticas paganas de los celtas. El dulce se ha sustituido por las muertes de humanos de la antigüedad, pero aún sirve para apaciguar a los espíritus demoníacos. Por eso la costumbre es que aquellos que no brindan una dádiva se les hace una travesura. Entiendan bien que cuando usted entrega un dulce de Halloween, usted está, por decirlo de un modo, proveyendo una ofrenda a aquellos falsos dioses. ¿Y qué de la vestimenta que se usa ese día? Número 3, dice, tiene su raíz también en esta práctica idólatra. La noche del 31 de octubre, de los druidas elaboran una formidable hoguera de Año Nuevo. Mientras se efectuaba el rito demoníaco, los participantes usaban ropajes fabricados con pieles y partes de distintas bestias. Asimismo, ejercían la predicción, brincaban encima de las llamas o andaban a través de ellas, danzaban y entonaban cantos demoníacos. Todo esto se hacía para espantar a los espíritus maliciosos. Dice acá que los encubiertos corrían de vivienda en vivienda, cantando y bailando. Sus antifaces con sangre cuajada y sus burlescos disfraces valían para lucir ellos semejantes a espíritus siniestros y así burlar a los demonios que deambulaban ese día y sortear ser vulnerados por ellos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, verso 10. Dice la palabra, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Esto es suficiente para que ningún cristiano forme parte de esta ceremonia diabólica. Pero iglesia, y los que me están mirando por las redes en este momento, esto es suficiente para que ningún cristiano forme parte de esta ceremonia. Porque el diablo quiere que sus hijos y el mismo cristiano crea que ese es un simple día pacífico de esparcimiento. Un evento para que los niños se disfracen y se diviertan. Dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que no debemos de permitir que el diablo y sus demonios nos hagan prisioneros mediante filosofías que estriban en prácticas paganas y principios de este mundo y no en Cristo. La palabra de Dios dice, andad como hijos de luz. Y usted y yo somos hijos de luz
no formamos parte de estas actividades. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Tremendo. Gloria al Señor. Aleluya. Comienza por un momento, iglesia, a orar en el Espíritu. Aleluya. Aleluya. Vamos, pueblo, remase, teremande, rebequía.